Bienvenidos todos al programa Un Paseo por Nuestra Historia. Otra vez nos vamos a dar ese gustazo de hacer un recorrido por la historia de nuestro pueblo. Hoy con un tema también especial con motivo de la celebración de los 200 años de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé. El tema de hoy es movimientos sociales e iglesia. Es decir, el papel de la iglesia a través de la parroquia y la parroquia a través de los sacerdotes, los pastores, los líderes religiosos en ese tiempo difícil de Guatapé, décadas 60 y 70, muy especialmente entre 1968 y 1978, una década, 10 años digamos ahí, en que hubo la crisis más grande aquí en Guatapé, la crisis social, los problemas, y hubo manifestaciones, paros cívicos, protestas, reclamaciones. Hoy ese tema es especial con el padre, con Monseñor Francisco Ocampo, el sacerdote Augusto Salazar, que también estaba en ese tiempo aquí, al lado de Monseñor Camilo Gómez, que ya no está entre nosotros, y también está con nosotros hoy Magnolia Gaviria, que fue líder, que vivió plenamente ese proceso de las protestas. Movimientos sociales e iglesia en Guatapé, años 60, 70. Bienvenidos al teatro. Ha llovido, es posible que no venga mucha gente, estamos esperando de verdad, porque el interés es bastante, pero el tiempo es complicado. De todas maneras, dejar este testimonio en el programa Un Paseo por Nuestra Historia nos parece que se ha hecho un buen trabajo. Muchas gracias, bienvenidos, y en un momento vamos a trabajar con el formato Un Paseo por Nuestra Historia en el conversatorio Movimientos Sociales e Iglesia en Guatapé. Bienvenidas y bienvenidos, buenos días, mejores hoy que todos los días. Empezamos este conversatorio Movimientos Sociales e Iglesia en Guatapé. La introducción con el padre Samuel, nuestro párroco, el Monseñor Francisco Ocampo, que también está invitado, ya viene por aquí en camino, y ahorita les vamos a hacer de unas pequeñas condiciones para hacer este trabajo, que va a ser muy importante porque lo vamos a hacer con el formato de Un Paseo por Nuestra Historia. Que Un Paseo por Nuestra Historia es un programa que tiene la televisión de Guatapé, Corpagua, tiene pues muy buenos seguidores, y es un archivo que queda para el Centro de Historia y Memoria de Guatapé. Es decir, en 500 años, si las tecnologías de ahora funcionan, esto seguirá vivo. Entonces, padre, la introducción mientras viene Monseñor y nosotros vamos desarrollando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Buenos días. Con unos invitados muy especiales, con unos invitados que saben y conocen de la historia de este pueblo, de nuestra parroquia. Tenemos una bella oportunidad cuando ya nos vamos acercando a la fecha central de nuestro bicentenario. Entra el padre Francisco Ocampo, padre Pacho, bienvenido, padre Augusto, Magnolia, nuestros invitados especiales en este día. Padre. Adelante, padre Pacho. Un aplauso pues para ellos, bienvenidos. Una historia hermosa que vamos a saber, que vamos a conocer, y muchos de quienes la vivieron. Estamos transmitiendo en este momento a través del Facebook, estamos transmitiendo a través y grabando a través del canal de Corpagua, que luego va a tener reproducción este programa seguramente en estos próximos días. De modo de que estamos muy bien, tenemos muy buena sintonía y estemos seguros de que el aporte va a ser maravilloso a nuestra historia en estos momentos tan especiales como los que está viviendo nuestra parroquia. Padre Pacho, Bienvenido. Ave María, por Dios, qué alegría, qué alegría. Padre Andrés Felipe, agradecido, y en nombre de la parroquia, usted como sacerdote y vicario parroquial, quien fue quien nos hizo estos contactos, y que gracias a usted y a su gestión tenemos la dicha de tener a estos invitados tan especiales y de tan excelente talla en este día con nosotros, motivo de mucha alegría. Don Álvaro, nuestro moderador, muchas gracias, y adelante, don Álvaro.
Muchas gracias, Padre, y para ellos el micrófono. También darnos por convencidos de que somos privilegiados, muy privilegiados, que todavía estemos haciendo presencia en la historia de Guatapé, cuando nos vamos a remitir a medio siglo antes, hace 50 y un poquito más y un poquito menos años, cuando nuestra parroquia, nuestra comunidad, nuestra gente estaba liderada por estas personas tan especiales, invitadas hoy: Monseñor Francisco Ocampo, el presbítero Augusto Salazar y Magnolia Gaviria. Ellos son testimonio vivo de liderazgo y de lo que pasó en aquel tiempo. Nosotros escuchábamos, veíamos, participamos, pero ellos, que tenían toda esa relación directa con los campesinos, con la gente, con la comunidad en general, con empresas públicas, con los alcaldes, con la junta negociadora, con los evaluadores de tierra, con los movimientos sociales y las protestas. Este programa debe ser extraordinario, muy sensible a nuestras vidas, porque es la historia de Guatapé en esos momentos difíciles. Me estoy refiriendo a la década del 60, la década del 70 y en especial 10 años, tal vez los más álgidos, los más difíciles para Guatapé, que están contemplados entre 1968, cuando la primera protesta, y 1978, cuando la última protesta grande, y luego vinieron otros cambios. ¿Quién estaba al centro de todas estas situaciones? La iglesia a través de la parroquia, y la parroquia a través de nuestros pastores, que en el momento también, y hay que recordarlo con mucho cariño, estaba en su momento Padre Camilo Gómez, Monseñor, ya no está entre nosotros, pero es una dicha que hoy tengamos esta visita. Les comento que este programa conversatorio está diseñado en el formato Un paseo por nuestra historia, un programa que estamos haciendo para la historia y la memoria de Guatapé, para el Centro de Memoria de Historia, y en ese sentido pues se está pasando directamente por Facebook Live de la parroquia, y eso está muy bien, pero también va a quedar como una especie de pregrabado para editarlo, y nos va a dar para estar transmitiéndolo este año, que la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé cumple los 200 años, 21 de septiembre. Esa es mi introducción. Me disculpen que yo voy a hablar un poquito al principio, pero ya ustedes van a tener la palabra completamente. Nos ha pedido el favor Magnolia Gaviria, que tiene una diligencia pues tenaz en el Carmen, está lejitos, en la Unión, entonces necesita salir, y ahí me van a hacer trampa Monseñor y Padre Augusto, porque las preguntas que tenemos para todos, cuando Magnolia se vaya, ya saben cuáles son las mismas, pero eso está bien, porque está bien, son las mismas preguntas. Entonces nos ubicamos otra en el tiempo, década del 60, yo era un muchacho de escuela, no había entrado ni a la escuela, pero viví como niño, como adolescente y como joven ese proceso, y los pastores de la iglesia como líderes, como que les tocó enfrentar ese complejo momento histórico de las comunidades del Peñol y de Guatapé, con el desarrollo de las obras civiles y la obra en general del proyecto hidroenergético, Central Hidroeléctrica Guatapé, Embalse Peñol Guatapé, que entre otras cosas, y yo creo que es como cierto, que es considerado la obra de ingeniería más grande, pues, de la ingeniería colombiana del siglo pasado. En este siglo yo no sé si será Hidroituango qué va a pasar, pero la del Peñol y Guatapé todavía la trascendencia nos sigue tocando. Ese es el programa con Magnolia Gaviria, el presbítero Augusto Salazar y Monseñor Francisco Ocampo. Nuevamente bienvenidos. Guatapé, otra introducción muy bonita. Guatapé hasta el año 60 era un pueblo sin memoria. Escasamente se tenía remisiones históricas, porque se recordaba un sacerdote Betancourt, porque se recordaba un sacerdote Castrillón, porque se recordaba un sacerdote Montoya, el padre Rafael Henao, que fue, digamos, el último que estuvo aquí cuando comenzaba la década del 60, y que el padre sospechó de lo que venía. El padre Rafael Henao, yo lo alcancé a conocer siendo muy niño, sospechaba de lo que se venía. Pero después, con la llegada de Padre Camilo, que fue cuando estalló todo esto, del 63 en adelante, la gente empezó a abrir los ojos. ¿Qué está pasando? Prácticamente ese sacudón del 60 y el 70 hace que la historia de Guatapé despierte, que abramos los ojos. ¿Qué pasó aquí?
qué pasó con los que se fueron, qué pasó con los ancianos, qué pasó con los liderazgos de la parroquia, qué pasó con la política, y volvimos a hacer la mirada a los fundadores. Y digo yo que el 60 y el 70 sacudió a Guatapé tan duro que todavía estamos aferrados a esa historia, averiguando qué pasó y por qué vamos aquí y cómo vamos a seguir. Esa es otra introducción que quería comentar, porque de verdad que nosotros sí tenemos memoria por ese fenómeno tan grandioso que pasó, y si no, seguramente que estábamos muy descuidaditos, muy rutinarios, como la mayoría de los pueblos de Colombia, que pesar, a veces se quedan con muy poca historia. Muy bien, entonces empezamos de una vez con este tema, y ustedes me van a permitir que le vamos a hacer las preguntas a Magnolia adelante. Padre, después lo presentamos. ¿Qué digo yo? Magnolia vino a trabajar con el centro artesanal como religiosa, llegó en esos momentos. La pregunta que le tengo, ¿usted vino estando el padre Camilo o ya estaba el padre César? Magnolia, ¿usted vino con el padre Camilo o con el padre César? Con Camilo. Pero bueno, le van a pasar los micrófonos a ellos, sino que yo le voy a hacer las preguntas. El padre Augusto Salazar nos representa hoy al padre Camilo, porque el padre Augusto vino también con el padre Camilo y estuvo al lado de él todo el tiempo y trabajó, y hoy está entre nosotros. Por eso es la bienvenida al padre Augusto, porque es casi la presencia de la parroquia en ese tiempo. Padre Camilo y padre Augusto era como decir padre César y padre Conrado, eran un dúo que presenciaron y que vivieron toda esa situación. Y Monseñor Francisco Campo todo el tiempo ha estado aquí en esta región, sobre todo en el Peñol y Guatapé, y le tocó muchísimo también. Esa es la introducción sencillita, porque la idea es que a continuación ya ellos salen. Bueno, entonces preguntas para Magnolia para que se pueda ir, estamos de acuerdo, no hay problema. Y al final hacemos ya preguntas, aportes, todo lo que tengamos que comentar sobre el asunto. La primera pregunta, Magnolia, si no boto mis apuntes, ¿no? Por ahí está todo organizadito. Sí, la primera pregunta es, Magnolia, sencillamente, tiene el micrófono, vas a hablar cerca del micrófono porque a veces cerca, listo. De una manera así muy coloquial, muy familiar, Magnolia nos va a contar cuál fue el primer contacto que usted tuvo con Guatapé, cómo supo de Guatapé y cómo llegó aquí, y con los buenos días. Yo llegué aquí, buenos días para todos. Sí, está bien, muy cerca. Realmente yo llegué aquí en 1970, el cual, ¿no es cierto?, pues comencé a enterarme de toda la situación cuando se inició. Inclusive en estos papelitos tengo todo el contenido, porque ya uno con 80 años de pronto se despista en algún punto, ¿cierto? Entonces, para poder dejar todo el contenido, ¿no es cierto?, grabado, o que la parroquia lo tenga. Inclusive comienzo precisamente con lo que yo logré rescatar cuando llegué de los años anteriores, que propiamente fue en 1967. Cuando llegaron, yo pertenecía a la comunidad religiosa Hijas del Corazón de María, el cual nos vestíamos hábito y trabajábamos realmente lo que era el campo y veredas y barrios. Tenemos que en el año 1967 llega a la comunidad buscada por los sacerdotes de la parroquia, que en el momento era el padre Camilo y el padre Augusto Salazar. Ante esta problemática surgida por la compra de las tierras que estaban inundadas o que se iban a inundar por el embalse, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Entre ellas entraron las veredas de Quebrada Arriba, La Peña, La Piedra, La Sonadora, Los Naranjos, Miraflores, El Rosario, y la parte urbana, toda la aldea. Macondo, un sector que se llamaba Macondo, sector cementerio, aeropuerto y El Roble. Perdonen que yo vaya a leer un poquito, ¿cierto? ¿O tienes más preguntas? ¿Usted venía de Urrao? ¿De dónde? De Urrao, Antioquia. Yo me vine de Urrao cuando tenía apenas 18 años. Entré a la comunidad y luego ya en el año, cuando yo tenía 26 años, en el 70,
me mandaron a Guatapé. Ajá. Pero para poder llegar a Guatapé, la parroquia, hablando con la comunidad, nos enviaron a capacitarnos a Popayán, al SENA a Popayán. Sí, Es de sí. allí como cada 3 personas que nos enviaron, que fue Elina Vargas, don José Hernández y Magnolia Gaviria. Trajimos varios, pues veníamos capacitados ya como en 5 o 6 talleres Es que para solucionar todo lo que era la problemática de trabajo, ¿no es cierto? Y la preparación de la comunidad a lo que se avecinaba. Exacto, había una preocupación aquí, era qué van a hacer todas estas muchachas cuando se vengan del campo, que no saben hacer nada en el pueblo, que se van a ahogar las veredas, las escuelas. ¿Qué va a hacer toda esa juventud aquí en Guatapé sin saber hacer? En el campo sabían hacer todo, en el pueblo no. Y la economía del pueblo es más dinámica que la del campo. Entonces, a mí me parece que esa idea que le dio tantas vueltas al padre Camilo en su momento, eso le preocupaba mucho. ¿Qué va a pasar? Inclusive hubo un momento en que el centro artesanal estaba adquiriendo más protagonismo que el colegio. Ya en el colegio decían, no, yo termino el colegio y me voy para el centro artesanal. Era como casi un posgrado, era una universidad. Y esa idea sale del padre Camilo en su momento, pensando muy preocupado en las juventudes. Ahí nace el centro artesanal, y que después del centro artesanal es increíble. Ustedes habrán escuchado de San Alejo en Medellín. Pues San Alejo en Medellín, que fue el mercado de artesanías de los grandes fuertes, Magnolia bien lo sabe todavía, prácticamente nació con ese mismo movimiento de los artesanos de Guatapé y de otros artesanos que venían a vender cosas a la piedra. Vea, el mercado San Alejo tiene su historia para Guatapé. Fuimos los fundadores del mercado San Alejo en Medellín. ¿Por qué? Porque una vez que la comunidad fue aprendiendo a trabajar, tuvimos la visita de la Secretaría de Educación acá, el cual, ¿no es cierto?, le dieron todo el apoyo al centro artesanal, pero todo esto a través de la acción de la parroquia, el padre Camilo y el padre Augusto, quienes eran los que se comunicaban. ¿Sabe qué hacía el padre Camilo? Siempre nos decía en el centro artesanal, organíceme en una figurita precolombina porque me voy a dar un paseo por las empresas públicas y por la Secretaría de Educación, y es decir, él iba a hacer contactos de ayuda para la comunidad. Entonces, a través del centro fue como prestamos el apoyo también a la parroquia, para que la parroquia pudiera ir y manifestarle a las personas, a las empresas y a las instituciones en qué situación estaba también el municipio. Y fue como pudimos recibir mucha ayuda. Es así como Secretaría de Educación en el año 72 nos ya entra de lleno a dirigir el centro artesanal. Magnolia, es que, bueno, vamos a la parte popular, digámoslo así. Uno veía como varias dinámicas. Una, campesinos buscando venirse al pueblo. El centro artesanal recibiendo jóvenes, estudiantes, bachilleres, no bachilleres, en artes y oficios, es decir, sea útil, produzca, porque las tierras están vendiendo. Había otro movimiento, una dinámica muy tremenda, que era tanta gente trabajando en las compañías, tanta gente venida de muchas partes, que no coincidían con las costumbres de Guatapé, con el guatapense, que éramos tan parroquianos, digámoslo así, y toda esta gente empezó a abrir las tabernas, las cantinas. Fue el tiempo en que hubo la necesidad de abrir las famosas heladerías. Hasta ese tiempo no habían establecimientos públicos para hombres y mujeres, solamente los hombres entraban a las cantinas, no había heladerías. Y llegó la moda de las heladerías, entró pues la famosa Bosques de Viena, y mucha gente se iba desbordando allá pues en los bailoteos, porque había dinero, había mucha gente que traía plata, y la taberna también se volvió un poco de gente que jugaba. Entonces la jugarreta, ya la parroquia pues también un poquito preocupada, aparece el rancho como una heladería más moderada, más social, más cohibita, casi que decían que parejita que entra al rancho se casa, pareja que entre a Bosques van a bailar y a brincar. Entonces era como la gente, realmente todo lo que pasaba en medio de todas las confusiones, el centro artesanal recogiendo gente para capacitar, el colegio creciendo en estudiantes y trayendo profesores, la escuela se duplicó también. Eran Por todas esas eso cosas. es bueno
que este escrito que tengo aquí trae precisamente por qué se dieron todas esas cosas. La parroquia, o sea, nuestra iglesia, nuestros sacerdotes, han sido siempre el gran apoyo de todas las dificultades que ha tenido el municipio. Y se ha afrontado a toda esta dificultad y ha orientado la iglesia con los sacerdotes que siempre han estado atentos a todas las dificultades. Antes de que leas la parte que te falta, yo quisiera que el padre Augusto también se haga la presentación. Padre Augusto, nos recuerda en qué año llegó aquí con el padre Camilo Gómez, luego Monseñor, y de todo ese proceso social que usted vivió cercano, directo, además porque yo no sé si, qué bueno hacer memoria, el padre Leonel llegó, el padre Augusto, perdón, hermano del padre Leonel, llegó muy joven, muy jovencito, pues por ahí ven la foto, muy joven, entonces hizo parte como de la generación de jóvenes de ese momento. Ahí estaba don Hernán, estaba de pronto Esmiles, estaba, ahí está, Esmiles, estaba Humberto Jiménez y Humberto Giraldo, Oscar Agudelo, Charango, o sea, era que inclusive muchos de ellos fueron los promotores de las protestas también. Padre, entonces qué pena, tiene el micrófono, bueno, tiene la palabra. Sí, yo creo que la mayor parte, pues de pronto algún recuerdo tienen. Yo llegué en el año 67 a reemplazar al segundo Rodolfo Salazar. A Rodolfo Salazar. Que Rodolfo Salazar creo fue perdón, Rodolfo fue el primero. Yo creo que el segundo fue Alfonso, ese fue el que yo. Alfonso Salazar, o sea, fuimos tres. Primero Salazar. Fue Rodolfo, después Alfonso. Y me parece, me corrigen, fue el primer vicario que llegó a Guatapé. O sea, también se dobló el trabajo en la parroquia, porque el padre Rodolfo Salazar, hasta donde medio recuerdo, fue el primer vicario. Primera vez que el sacerdote de Guatapé tenía acompañante. Fue el primer vicario. Entonces, el padre Augusto fue el tercero. Y yo fui el tercero. Yo llegué en el año, a comienzos del año 67, exacto, de 24 años, bueno, un poquito más de 24, porque yo me ordené de 24 y empecé aquí. Llegué precisamente en una época en que Guatapé era todavía Guatapé. Era Guatapé simplemente con algo que veía todo el mundo, y era que diario a las 5 de la mañana, 4 o 5 escaleras llenas de trabajadores paraban en la plaza, recogían la gente para llevarla al tronco y a la araña, y luego a mediodía igual y en la noche igual. De todas maneras, algo que se avisoraba, pero que al fin y al cabo simplemente se veía pasar, el porvenir de Guatapé. Ese porvenir lo tenía que intuir tanto la parroquia como la alcaldía, como otros más líderes tenían que intuir que había un porvenir que iría a cambiar la historia de Guatapé. Todos nosotros, pues como decía usted, yo al llegar joven, pues lo primero que me pusieron fue a trabajar con la juventud. Me acuerdo que lo primero que me fui a conseguir un balón para irnos a jugar en la cancha de la parroquia. Era ¿Qué era la feria? Era un sitiocito aquí cercano, pues, que ya no existe. Pero ahí recogíamos todos los muchachos de la época. Esmiles estaba en uno de ellos, y Hernán, y de pronto los Giraldos, y muchos de esos amigos nuestros que empezaron a vivir, digamos, un poco, diríamos, tener un poquito de recreación, pero que también fue haciendo un buen compromiso entre la juventud y la parroquia, que era la promotora también del colegio, igual como lo fue del centro artesanal, como decía Magnolia. Pero el colegio también había sido promovido precisamente por la parroquia. El padre Camilo trajo las hermanas de Santa Ana, que fueron las que empezaron con el colegio, aquí mismo en este sitio.
De todas maneras, yo empecé en el año 67 y estuve 6 años. Bueno, en esos 6 años habría mucho que contar, pero de pronto no alcanza el día. Sí, la verdad es que estamos tomando momentos, porque cada quien lo vivió, y sobre todo los líderes y los jóvenes que estuvieron en esa época. Hombre, y nosotros que gracias a Dios hemos tenido el privilegio de venir a rememorar un poquito ese pasaje. Monseñor, qué pena con Monseñor Francisco Ocampo, cuéntenos. Pacho le dice a la gente, me da pena todavía decir, pero Pacho Campo, ¿eres el Pacho Campo? ya de eso no nos curamos. Padre, Monseñor, usted como el primer, también del santuario, ¿no? El Padre Augusto y Monseñor son de santuario. Es increíble la incidencia del santuario en Guatapé. A veces uno olvida eso, pero Padre Camilo era de santuario, Monseñor, Padre Rodolfo. Bueno, esa incidencia, y pareciera que nosotros somos dos pueblos a una distancia eterna, que no nos conocemos. No es así. El contacto ha sido permanente a través de la iglesia. Padre, perdón, Monseñor Francisco, ahí está. Aquí es cuando estaba en Guatapé y ya volvió. ¿Cómo fue ese primer contacto con Guatapé? Bueno, ¿venía directamente de santuario o ya estaba en el Peñol? Yo lo recuerdo por allá en los años 77, cuando los paros del magisterio, que estaba usted de párroco y se metió a un paro con nosotros y usted se ganó la pedrada. Le tiraron. Sí. A ver, me tocó antes de ordenarme venir a la Semana Santa a Guatapé en 1961. 61. El párroco era el padre Pedro Claver Marín. Sí, el padre Pedro Claver Marín. Y me pusieron el sábado santo a hacer las salves por todas las calles y terminé sin voz como estoy ahora, ronquísimo. Quedé pues conociendo apenas a Guatapé a partir de esa Semana Santa del 61. Nunca me imaginé que me iba a tocar estar en esta región. Yo me ordené al final de ese año 61 y en el 62 estuve en Marinilla 1 año, 4 meses en Guarne, 1 año en Abegorral y llegué al Peñol y Guatapé porque no había vicario. Padre Rafael estaba solo. Yo le tenía que ayudar los domingos y los sábados ir a la Araña a hacer una misa y hacer una reunión con todos los trabajadores que estaban empezando el túnel de acceso para Casa de Máquinas, que fue la primera obra. Inclusive estoy ahí con el Padre Rafael en una fotico por ahí. Él bendijo la primera perforación del túnel de acceso, que fue el primero que se hizo. Después hicieron el túnel de fuga y me tocó venir. El oficio mío era disque capellán de las obras del Nare y vicario del Peñol y de Guatapé, pero a Guatapé no venía sino los sábados para ir allá a la Araña y los domingos a hacer una Eucaristía. En los primeros viernes me tocaba ir a hacer a la Araña, que era una escuelita, casi una ramaita lo que había ahí, que era hasta famoso eso porque hubo un paro de los trabajadores de empresas públicas y la primera condición que le pusieron a la empresa es: haga una escuela. Tuvieron que hacer la escuela de la Araña, que fue lo primero. Ese fue el primer contacto, y acompañar al Padre Rafael. Aquí había mucha inquietud, que el padre estaba muy asustado, que muy preocupado, que lo cambiaran. Entonces, sí, lo mismo que en San Rafael estaba el padre Manuel Aristizábal, y en San Rafael también la gente que cambiaron al padre Manuel Aristizábal. Entonces el obispo, que un bogotano, Monseñor Rubio, le pregunta: ¿y por qué? Es que reza mucho. Entonces pues a eso lo mandé a rezar. Del padre Manuel Aristizábal, que después lo cambiaron por el padre Román Gómez. Pero él estuvo poco aquí, el padre Aristizábal, muy poco. No, él no estuvo aquí, estoy hablando de San Rafael. Ya. El padre Rafael sí estuvo desde año 62,
63, 64, 65 y en el 66 le entregó al padre Camilo. Sí. Pero cuando yo venía mucho y le decía a Monseñor Rubio, la gente en Guatapé está pidiendo que cambien al padre Rafael. Entonces llega un día el obispo me dice: Pacho, ¿qué hubo? Adivine quién es el cura de Guatapé. Ya lo cambié. Entonces le dije: pues Román. No. ¿Quién será pues? Adolfo. Tampoco. Entonces llega y me dice: ¿y qué tal Camilo? Yo no sabía que me podía acercar tanto, porque Camilo estaba apenas, pues más bien recién ordenado, muy amigo mío, y que va a decir que con él se podría hacer un equipo maravilloso, porque con Rodolfo se hizo, con Alfonso también, pero Alfonso, se acordarán algunos que Alfonso se le fue la voz como a mí. No, pero él tenía un problema de disfonía terrible. Sí. Él la misa le daba casi en secreto. Sí. Alfonso ya murió. Y después vino que lo mandaban para San Rafael, pero resulta de que no quiso llegar allá y se quedó en Guatapé. No le alcanzó el pasaje y se quedó aquí enroscó con todo. Sí, pero era un equipo muy. Llegar uno a Guatapé, todo el mundo era familiar, todo uno con mucho cariño. Pues eso, sentía uno la alegría porque era un ambiente familiar muy bueno. Más o menos ese era el Guatapé de esos tiempos, y ellos, las personas que asumían como tanta preocupación todo lo que se empezaba a mover, que creemos que ni ellos sabían. Pero ahorita que vamos a hablar de los movimientos sociales, porque todavía no hemos hablado de cuando la gente abrió los ojos y dijo: carajo, nos van a mover el piso, se va a ahogar todo esto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Dónde está la economía? ¿Qué vamos a hacer? No hemos llegado a ese momento álgico que es el teso, sino que, como Magnolia nos dice que anda un poquito de afán, nos gustaría que nos leyera el texto que tiene para que quede ahí, y ahorita sí nos entramos en el tema que es los movimientos sociales, las protestas, los paros cívicos, las luchas, las bregas, todas esas reuniones, esos encuentros que Monseñor Francisco los sabe más, encuentros y desencuentros con empresas públicas y con Diego Calle Restrepo, ni se diga. Ese es el tema que viene luego de que Magnolia ya tiene el micrófono, luego de que Magnolia nos lea el texto. Yo voy a leer el texto más bien porque la verdad que tengo que estar a la una en la unión. Dale, adelante. Bueno, la parroquia, nuestra iglesia, nuestros sacerdotes miran este panorama del cambio social tan súbito con estos problemas: desplazamiento de la comunidad rural y de todos los sitios afectados hacia otros, y que emigran hacia otros lugares. Explotación en las ventas de sus tierras, en donde solo se pagaba a precio de catastro. La no preparación laboral de toda la comunidad ante un cambio de trabajo, cómo asumir así el sustento, la educación, la vivienda y la conservación de la unidad familiar. Destrucción y afectación de la calle Jiménez y el perjuicio a los techos de las viviendas al paso de los vehículos pesados con material pesado de las empresas públicas. En este momento se desempeñaba como párroco el padre Camilo Gómez y el padre Augusto Salazar. Ambos vieron ante tanta incertidumbre la necesidad de buscar soluciones concretas. Es así como piensan que se debe hacer, y hacerlo con la comunidad. Convocan a todos los líderes representantes del Consejo de Pastoral, de grupos, los más cercanos a la parroquia, como fue don Lázaro Urrea, don Floro Gallego, don Arturo Suescún, Sigifredo Zuluaga, don Tulio Serna, Óscar Agudelo, Amalita Urrea, doña Ernestina Giraldo, señorita Emma Urrea y Somni, don Julio Ernesto y Luis Urrea, dueños de la empresa de la UNISA, también entraron en estas comitivas de buscar soluciones. Se reúnen los sacerdotes con los líderes y otras personas jóvenes y de la comunidad, analizan la problemática e inician un trabajo muy acertado de comunicación y concientización a la comunidad, búsqueda de ayuda por el SENA, por Fedesarrollo o Codesarrollo, no sé cuál de los dos, comunidades religiosas, líderes y gobierno. Forman comisiones de comunicación y acciones
de contacto de una forma inmediata. El padre Camilo tenía muy buenas relaciones con las comunidades de Santa Ana e Hijas del Corazón de María. Habla con ellas, con las superioras de estas comunidades y aceptan, donde las hermanas llegan en 1967-68 con la comunidad de Santa Ana, la comunidad de las Hijas del Corazón de María. Cada comunidad llega a su momento, en el momento con 2 o 3 hermanas. Ambas llegaron a la casa cural. Las hermanas Hijas del Corazón de María con Carmelina Ochoa y Estercita González, para iniciar el trabajo con las familias y un trabajo de capacitación en artes y oficios, iniciando en los corredores de la casa cural, con los talleres de modistería, corte y confección. Magnolia, venga, esa es la dinámica como lógica, organizada, pero yo, como el tema es también, sigue y usted está un poquito mal, nos gustaría esto que pasó, que usted fue protagonista. Cuando sale en el periódico del Colombiano, ¿cómo es? Sorpresa en Guatapé. Es decir, una sorpresa en Guatapé, y era una sorpresa. Magnolia religiosa, y en esa revuelca fue a parar a la cárcel. Entonces, eso es parte de lo que vamos a tratar ahorita. El documento, si no, lo va a dejar, se va a dejar el documento lo dejo porque está muy completo, sí. Y nosotros lo sistematizamos. Es muy importante porque ahí está toda esa dinámica normal. Sí. La que no es normal es que esto va a parar a la cárcel. Realmente Guatapé tuvo en la década del 70 varios paros. Pero cuéntenos pues. Pero tenemos el paro del 76, que propiamente, ¿no es cierto? Pues varias personas estuvieron en la cárcel. Entre líderes como fue Óscar Agudelo, Humberto Jiménez, varias personas fueron los primeros que llevaron allá. Luego encontraron a Magnolia, un hombre muy especial en el parque. ¿Usted venía moviendo grupo o fueron y le echaron mano? Venía Me echaron mano de una, a pesar de que éramos un grupo, en eso está Adelfa. Hay varias personas que... Adelfa se escapó de esa. Sí, pero no adentro. Éramos realmente, la comunidad estaba organizada y los jóvenes todos muy organizados, ¿no es cierto?, para trabajar y ayudar. Entre esos estaba este que llamaban Fabio Marinillo, que ya murió. Sí, Fabio Arcila. Y tenemos a Germán, el que fue del hospital, gerente del hospital. Omar Rivera. Sí, entre pues más o menos esa juventud, ¿no es cierto? Oiga, pero ¿cómo le parece que en ese tiempo la cárcel de Guatapé era por ahí para 3 prisioneros y no cupieron? Usted no pues ocupó. Los hombres abajo eran como 10. 10, entonces en el patio. Luego a mí me visitó, iba para la casa cural porque el padre César me mandaba con una lista para donde la señorita Emma, de personas para que se formara la junta, para que no fuera a quedar el movimiento sin junta, porque todos estaban en la cárcel. Ajá. Entonces, en ese paso de la casa cural, la señorita Emma, me cogieron, me invitaron a la alcaldía. ¿Y le dije yo, yo no puedo ir porque es que yo no he desayunado y el padre está en la puerta, me está esperando. ¿Y le quitaron los papeles como estamos? No, yo los tenía guardados porque no me los podían ver. ¿No los perdió? No los podían ver. Entonces me llevaron a la alcaldía y cuando ya estuve adentro me dijeron, usted está detenida. Allí me dejaron cerca de un día, me cogieron, fue martes me parece o lunes, no recuerdo, hasta el día siguiente a las 3 de la mañana que me largaron. ¿Y usted estaba en el patio? ¿Estaba en el patio? Qué pena, pero es que ¿estaba en el patio, en la celda o en la terraza? Yo estaba en la oficina del juez. En la oficina. Ahí me tuvieron, ahí me visitaban, que porque para religiosas no se podían tener mujeres religiosas metidas en la cárcel ni sacerdotes. Menos mal que entonces no me llevaron no la esposaron. No me esposaron, no. Ah, bueno. Entonces yo estuve allí y luego a las 8 de la noche hubo ya un diálogo con el gobernador y llegó el gobernador y me preguntó, ¿usted por qué está ahí? Le dije yo, no sé por qué, esta es la hora en que no me han dicho por qué me tienen acá, porque yo no he hecho nada. Entonces, como estaba uno de los señores que me había metido, me hace el favor
y entonces no siga hablando porque está afectando, yo no sé qué, la autoridad, que yo no sé qué. Le dije yo, la verdad es que yo no sé por qué me tienen aquí. Entonces, ¿qué buscaban ahí? Mover el pueblo realmente, porque esa fue la conclusión que después se sacó. Meter gente allá sin ninguna razón y realmente establecer el problema para atemorizar, exacto. Entonces, ¿qué más era? Yo no... ¿Qué más? La pregunta terminal final es la siguiente, pues para usted porque está como de afancito. La pregunta es, usted después de un susto de esos, de una cuestión tan maluca, tan desagradable, con ese desorden de la comunidad, con todo lo que está pasando, y que termine en la cárcel, porque es una cosa muy complicada. Lo peor de todo era que yo pertenecía al gobierno, ya estaba nombrada por Secretaría de Educación. Bueno, y exacto. Secretaría de Educación ahí mismo vino a ver qué le pasaba a Magnolia, que me había pasado. Le dije yo, no, me metieron sin gobierno, sin el gobierno encarcelando al gobierno. Sin causa, y después llamaron al alcalde y lo tuvieron que destituir, Magnolia, que era José Sáenz. Claro, la pregunta concreta es, después de un momento de esos tan difícil, ¿usted no le cogió pereza, fastidio, miedo, no más Guatapé, yo me voy de aquí, esto aquí se volvió un avispero no fácil? Y vemos que al contrario, aquí está. Al contrario, les digo con toda sinceridad que hasta la comunidad me dijeron, Magnolia, véngase que la necesitamos para mandarla para tal parte. Y le dije yo, lo malo es que yo de aquí no me salgo. Y no han podido. Y no ha podido. Es decir, yo me retiré más o menos en el año 79, más o menos al 80. Me retiré de la comunidad y seguí trabajando en Guatapé. Como líder. Como líder y me jubilé en Guatapé. Es el reconocimiento a Magnolia. Muchas gracias por venir a acompañarnos, por darnos ese testimonio, porque es real. Hoy estamos aquí. Sí, lo bueno de todo esto es que la parroquia siempre al pie de su comunidad. Sí. Ante todos los problemas de la comunidad. Gracias a la parroquia, a nuestros sacerdotes que han estado y han pasado y están, que son siempre pendientes de su comunidad. Magnolia, muchas gracias. A propósito, les quiero comunicar que ayer al mediodía se le dio la bendición al libro de los 200 años de la parroquia. Ayer estuvimos todo el día en la editorial, el libro se fue. Ya hoy entró lo que llaman la rotativa, el libro de los 200 años de la parroquia, y está el protagonismo de los líderes. Unos comentarios que escuchamos de alguien que leyó el libro haciendo las correcciones finales de estilo decía: definitivamente uno se queda asombrado de la obra de la parroquia de Guatapé, de la parroquia y en Guatapé. Es decir, no hay instituciones, no hay nada. La parroquia está en todo, absolutamente traspasando, moviendo, dinamizando, hasta la escalada de la piedra, hasta el principio de los zócalos, hasta las revueltas sociales, toda la pastoral. Es decir, quien leyó ese libro nos decía, uno se queda entendiendo, comprendiendo que en Guatapé la parroquia ha estado en y por encima de todo, de políticas, de movimientos, de cosas. Entonces uno lo encuentra en todo, absolutamente, en la educación, en la cultura, en los problemas, en los liderazgos, en las situaciones de la comunidad. Como vamos a entrar ahora, Magnolia, muchas gracias. Ese era el buen testimonio de los movimientos, porque usted nos da entrada a los movimientos sociales, y yo quiero que Ximena, que tiene un trabajo muy bonito, muy a ustedes bueno. Muchísimas gracias por haberme invitado. Siempre atenta frente a nuestra parroquia para que estemos siempre al lado de ella. Y nos deja el documento. Muchas gracias, y qué pena tenerme que retirar, pero tengo un problemita en la unión con un grupo. Eso sí, entregue el micrófono. Porque nos va hablando por la calle y no, ella está charlando, ella es muy seria de eso. Segundo tema, que este es el álgido y el interesante también, todo interesante, pero este es el motivo de la reunión del conversatorio: movimientos sociales e iglesia en Guatapé. Enfatizamos década del 60, década del 70, muy particularmente entre los años 1968 y 1978, los 10 años que para mí, por todo lo que he leído, visto y sentido y vivido, fue de más vacío, de más incertidumbre. Ximena tiene una intervención muy linda y unas preguntas. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Ximena Urrea, soy antropóloga. He estado acompañando como en todo este tema de contenidos históricos este proceso de los 200 años,
Y de hecho, pues cuando hice mi tesis de maestría, trabajé sobre los cambios que se dieron en Guatapé a raíz de la represa, y uno de los temas que estaba pues como ahí en el centro era el tema de movimientos sociales, porque es algo como que se sale mucho de lo que fue en el oriente antioqueño los años 60 y 70, fue algo que tuvo lugar tanto acá como en el Peñol, pero que es algo que no está suelto y que tiene como un contexto, ¿cierto? Cuando nosotros planteábamos la importancia de invitar o de hacer un conversatorio como este, en que pudiéramos hablar con religiosos, con personas pues que tienen un compromiso con la iglesia, y que obviamente eso implica unos compromisos con sus comunidades, considerábamos que era importante entender pues por qué se hace. Además, yo quisiera que pensáramos que el Concilio Vaticano II se hizo más o menos en los años 60 o el 65. Entre el 62 y el 65 se hizo un Concilio Vaticano. ¿Eso qué significa? Hubo un montón de cambios en los paradigmas que regían a la Iglesia Católica en todo el mundo, y se empezó a pensar de otra manera. ¿Eso qué quiere decir? Antes del Concilio Vaticano II se asumía que la gente debía llegar a Dios, que la gente estaba abajo y Dios arriba, pero para el momento en que se sacan las conclusiones a través también de una encíclica que saca el padre de ese momento, que era Pablo VI, el Papa Pablo VI, que se llama Popolorum Progressio, queda planteado que lo importante no es que la gente busque a Dios, sino que Dios debe buscar a la gente, debe empezar a mirar hacia abajo, y que sus representantes en la tierra, que para ese momento eran los sacerdotes, tenían que tener una acción mucho más cercana a esa humanidad que era la que estaban guiando, ¿cierto? Todo esto también empezó a poner a las personas comunes y corrientes, pero esto es lo más importante, a los pobres como en un lugar especial. Y entonces no es coincidencia lo que hablaba el padre Francisco ahorita, que nombren cada vez a sacerdotes más jóvenes para estos pueblos, y mucho más para pueblos como Guatapé, que estaban sufriendo las cosas que sufría para ese momento Guatapé. Y esos sacerdotes jóvenes también van inyectando de nuevos pensamientos, esa forma de vivir la iglesia en sus comunidades. Pero hay una cosa que pasa y es muy importante, y lo hablábamos Álvaro y yo esta semana, que yo no tenía ni idea que la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 1968 se había realizado en Medellín. Entonces tenemos que hay unos sacerdotes que llegan a Guatapé más o menos 67, 68, para el 68 existe esa conferencia episcopal, pero no creamos que es tan simple como que fue una simple reunión donde vinieron muchos sacerdotes de toda América Latina, sino que esa conferencia llamada Medellín 1968, que se la lea. ya les cuento. Es digamos que uno de los momentos fundamentales donde sucede algo que de pronto nunca lo hemos hablado, pero que vale la pena traerlo a colación en estos momentos, y es digamos que una corriente teológica que se llama la teología de la liberación, ¿cierto? Esta corriente es integrada por varias vertientes católicas y protestantes, nace en América Latina en la década de 1960 tras la aparición de comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín 1968, que se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse dicha opción. Entonces, es importante lo que hablamos acá. Además, tengamos en cuenta que esa conferencia de 1968 en Medellín dejó planteados unos documentos que también cambiaron la forma de que muchos sacerdotes trabajaban con sus comunidades. Entonces nosotros lo hablábamos, no es coincidencia y no sería coincidencia probablemente que un sacerdote como el padre César hubiera tenido a los pobres y a la caridad tan cercanos a su corazón y a sus obras, ¿cierto? Y justamente la pregunta era, después de toda esta introducción tan larga, era si ustedes habían estado de alguna manera cercana a esos encuentros de la conferencia episcopal y a los temas de la teología de la liberación. Ahí está la pregunta, para entrar en por qué ¿cómo se dice? Tan untados, tan decididos en ese trabajo social comunitario en el conflicto
de Guatapé y el Peñol frente al proyecto del embalse. Padre Augusto. Bueno, yo creo que es importante entender todo esto que acabamos de escuchar, que la época o la década de los 60 fue una de las décadas de más conmoción social, diríamos, en toda América, muy especialmente en Colombia. Recordemos que fue cuando nacieron esos grandes movimientos, inclusive los guerrilleros, por ejemplo. Sí, 64. Fue cuando nació el ELN, que fue fundado por 25 sacerdotes, ex sacerdotes o ex algunos, pues de todas maneras fueron sacerdotes, unos españoles, otros de aquí. Eran 25 quienes iniciaron ese movimiento que se volvió un movimiento guerrillero y que desgraciadamente degeneró en lo que hoy ha degenerado, pero de todas maneras fue también por los años 66 cuando mataron a Camilo Torres, fue en el año 68 cuando la conferencia latinoamericana se dio en Medellín. Yo en esa conferencia estuve ayudando en la parte de secretaría, porque de pronto éramos ya los que estábamos recién ordenados y uno de ellos, pues yo me metía, no sé por qué, no me acuerdo por qué, pero yo estuve de todas maneras en la parte de secretaría unos días, tal vez de un día para otro, y conocimos muy de lleno todos los movimientos que se estaban dando en toda América Latina. Todo eso para entender que la época fue una época que tocó mucho pues con la revolución, diríamos, pero una revolución que a veces se degenera. Ustedes saben que todas las revoluciones son peligrosas por todos los lados, porque cuando hay una revolución hay perdedores y hay ganadores. Algunas son revoluciones de tipo muy local, otras se vuelven un poquito más general. Todo eso se tenía que estar dando también aquí en nuestro pueblo. Por eso Guatapé no fue ajeno a ninguna de esas situaciones, porque nosotros, por ejemplo, yo estuve en el año 68, antes de la conferencia de Medellín, que vino el Papa Pablo VI a Bogotá. Estuvimos en una reunión que se ha llamado, ¿cómo ha llamado Mepacho? Golconda. Nosotros somos golcondanos. También, aquí tenemos también. a Pacho. Nos llega Pacho, al dedo porque ese es un tema que es igual, va con todo este movimiento, va con todo. Y mire que Guatapé no estaba. El padre Pacho fue uno de los promotores, pues, que estuvo en esa organización de ese grupo que lo lideró un movimiento que se llamaba Asicún. Asicún, creo. Era de... Bueno, Asicún en Cundinamarca. Y como fue en Biotá. Fuimos un grupo latinoamericano realmente, porque había gente de todas partes. Estuvimos en Biotá. Se llamó Golconda, que tuvo toda su influencia en la iglesia y fue muy, pues, entre paréntesis, eso fue algo que por lo menos dejó alguna impronta, algo que quedó grabado. Hoy cuando hablan de Golconda dice, oiga, no, esos curas rebeldes. Y dije, pues yo soy uno de los que vamos a hacer. Yo estuve también ahí. Ahí los curas rojos. Bueno, en ese movimiento hubo personajes como Belisario Betancur, fue uno de los ponentes. ¿Qué más? Agudelo, Cerca. El micrófono, claro. En ese encuentro, pues ahora lo digo más, 2 obispos estuvieron con nosotros. Ciro Gómez, que era el obispo de Girardot, Biotá pertenece a Girardot, dioses de Girardot,
y Raúl Zambrano Camader, que era el obispo de Facatativá. Raúl se mató en un avión porque era miembro de la Junta del INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, y yo digo que misteriosamente se cayó el avión. Después de... No, el nacimiento... Golconda, ¿qué es? Es una finca de la Acción Católica de Bogotá. Tiene ese nombre. Sí, el nombre de la finca. Y lo hicimos en agosto de 1968. Pero allá quedamos en que volveríamos a hacer una segunda reunión, pero donde estuviera un obispo de tiempo completo con nosotros. Y había unos padres javerianos, de los de Charomal, misión extranjero, y organizaron con el obispo de Buenaventura. Entonces, el segundo encuentro se hizo en Buenaventura, en una isla de las fuerzas militares del ejército. Pero allá ya no pude ir sino yo. Ya ni Augusto ni ustedes no quisieron ir. No, ya, sí. Y allá se sacó el documento llamado Golconda, sí, que es simplemente un ver, un juzgar, un actuar de acuerdo a lo que usted está pidiendo, cogiendo los 16 documentos de Medellín y volviéndolo simplemente un ver, un juzgar, un actuar. Casi no encontramos quien lo publicara, porque todos pobres, no teníamos con qué. Entonces, había una revistica de apuntes económicos, así se llamaba, de un banquero, y ese fue el primero que publicó ese documentico. En ese en el primer encuentro habíamos 37, pero quiero contar porque tengo la carta auténtica suya que le dirigimos a usted, la tengo por ahí en el archivito, pidiéndole que asistiera. ¿Cómo fue eso? En Medellín los seguros sociales tenían un sindicato lo tiene todavía, pero cuando eso la organización sindical era muy fuerte. Y el presidente del sindicato de los seguros sociales invitó al padre Camilo, donde está hoy León 13, que eso no existía todavía, eran unas rejas, pero tan pronto llegó Camilo a Medellín, militarizaron todo eso, pero Camilo hablaba desde afuera, entonces él quedó muy marcado. Eliodoro Agudo lo llamaba un señor de San Vicente, muy interesante, pertenecía a todo un movimiento de un nuevo sindicalismo. Yo estuve con toda la línea de los sindicatos que habían en esta región, sobre todo de la construcción, que habían unos de la línea que decíamos cubana, otros de la línea rusa, otros de la línea china. Entonces uno aprende un poquitico todos estos movimientos sociales a partir de la formación sindical. Es muy importante. Hoy no tiene, ahora que estaba diciendo Álvaro, cuando los maestros en el año 70 empezaron un movimiento, porque Pastrana, que fue el ganador de aquellas votaciones en el 70, ganador Pero en Quendrabe. Sí, en ganador, porque Rojas Pinilla se la había ganado y entonces que nombró de ministro de Educación a Galán, que era muy jovencito. Entonces todos los maestros se fueron en contra por el estatuto docente, pero finalmente hubo un estatuto que lo pudieron negociar ya en otra administración. No, pues ese paro del Peñol. no, La policía nos dio pie. no, lo que voy a contar de Golconda es esto. Usted lo dijo.